Hola, les voy a presentar mi proyecto de coach que recibí este año en la clase de química de grado noveno, titulado como La ciencia es cosa de mujeres. La idea del proyecto era, a partir del proceso de coach, establecer mecanismos que permitieran que las estudiantes tuvieran un mayor vínculo con la ciencia. Para eso voy a utilizar cuatro preguntas que nos van a permitir comprender y entender hacia dónde se desarrolló el proyecto. Las cuales son: ¿por qué esta investigación o por qué este trabajo didáctico? ¿Qué se ha dicho frente al tema de que nos atañe el día de hoy? ¿Cómo se hizo puntualmente? Y pues a qué conclusiones hemos llegado. El por qué, pues el proceso de coach del cual hice parte este año, pues es un proceso que se realiza en el gimnasio de Hermón con la búsqueda de que los profesores nuevos se vinculen adecuadamente a las dinámicas de aprendizaje y enseñanza en la institución, no solo desde la construcción teórica, sino desde la construcción socioafectiva del vínculo con las estudiantes y con los estudiantes. En este caso, yo entré en el año electivo 2022-2023. Era la primera vez que trabajaba con un grupo femenino, un grupo masculino, y pues el proceso de coach comenzó desde la reflexión del acercamiento de vínculo con el curso en el cual soy director de grupo. Es un octavo de niñas, pero también implicaba un acercamiento puntual, no solo desde la dirección de grupo, sino a partir también de la relación con la ciencia. A partir de todo este enfoque, se desarrolló lo que sería la puesta en marcha en el segundo semestre de la propuesta que les vamos a presentar, que les voy a presentar el día de hoy. Hallazgos y puntos de trabajo. Primero, pues la potencialidad, la gestualidad del movimiento propios como maestro en el salón de clase que permiten una conexión con las y los estudiantes, y un punto de trabajo, pues era la conexión visual y nominal con las estudiantes puntualmente, más allá de que con los chicos. Por ello, se planteó lo siguiente, y es primero generar dinámicas de clase que permitan una cercanía al profesor y a la ciencia por parte de los estudiantes. Segundo, vincular la ciencia como una construcción social en la cual hay discusiones de género. Y tercero, un proceso de reflexión desde los conceptos en relación al proceso de aprendizaje y trabajo científico de la mujer. Ya ahora sí, ¿qué se ha dicho frente a eso? Es un tema actual, aquí les tengo dos referencias, uno son las científicas cuentan, es un proyecto desarrollado en México, y el segundo es de la Fundación Telefónica también sobre el empoderamiento de la mujer y la niña en la ciencia. Recordando que el 11 de febrero se estableció por, eh, por la UNESCO como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la búsqueda de que se integraran diferentes discusiones en el acercamiento de las mujeres frente a la enseñanza y frente al el uso de la ciencia como parte de su proyecto de vida. Que también tengo algunas, pues, iconografías aluciendo al día, y una charla TED, pues que también permite visualizar que es un tema que aboga y que se está discutiendo actualmente. Como parte de la discusión y de la puesta del trabajo, utilicé estas cinco referencias teóricas, que hay bastantes, hay muchísimas, pero estas cinco me gustaron porque tienen unos enfoques particulares. La primera, la de Medrano y Carrillo, es una investigación que surge para obtener el título de Magíster en Políticas Públicas de este investigador y esta investigadora, que buscaban reconocer cuáles son los modelos a seguir que se requieren para que las niñas y los niños se vinculen puntualmente con las carreras de ciencias. Le apostaron a un análisis de las actitudes explícitas e implícitas. Dentro de su investigación, trabajaron la conexión de los y las estudiantes con un grupo de expertos, ¿cierto?, en relación con STEAM. En esto se dio como conclusión de la investigación que era necesaria una interacción mucho más seguida que permitiera que las y los estudiantes generan unas actitudes explícitas hacia la ciencia e incluso implícitas que ellos reconocían que dificultaban ese reconocimiento de la mujer dentro de la ciencia. Después tengo la referencia de Pérez y Probueno, que ellos, a partir de una investigación que se hizo en 2 grados en España, planteaban que hay algo que reconocían en las mujeres, que era una duda hacia la ciencia, y que reconocían que se requería un entusiasmo para
aprender ciencia y ejercer la ciencia como carrera. Entonces, ellos dentro de sus recomendaciones en la investigación proponen que en futuras investigaciones se busquen generar espacios de discusión hacia el entusiasmo que permita que las niñas y las señoritas se vinculen con las carreras de la ciencia. Mi tercer marco de referencia es Guevara y García, que ellos hablan desde la Universidad de México de que la cercanía del género y la trayectoria puntualmente lo hacen con estudiantes que estudian carreras de ciencias naturales, tienen que ver con el origen social y que hay un sentido que le otorga la escuela y es un sentido de identidad. Es decir, que la escuela tiene esa potencialidad de generar procesos identitarios que le permitan a las mujeres vincularse con la carrera de ciencias. Es un análisis investigativo que se realiza con 4 estudiantes de carreras de ciencias naturales. Como cuarto, tengo el trabajo desarrollado por Sánchez, es de la Universidad de los Andes, busca a partir de un enfoque de diseño, que es la construcción de un correo patafísico, generar una vinculación personal con las científicas y con las estudiantes. Eran cartas que se mandaban de las científicas a niñas para que se generara una conexión y permitiera el desarrollo de la curiosidad, que en últimas permitiera reforzar su confianza y vincularlas con la ciencia. Y finalmente, utilicé como referencia a Gallego, Castro y Rey, que plantean que la ciencia debe partir de la construcción de situaciones, problemas y que debe haberse un interés hacia la ciencia, es decir, verla como algo necesario. Se une totalmente a las posturas de la alfabetización científica, ¿cierto? Que propone ya no desde la visión 1 y 2, sino la visión 3, que construye que la ciencia debe permitir desarrollar un pensamiento crítico que las personas que aprenden ciencia les permita tener un discurso no solo en relación al contexto y en relación a los contextos, sino en relación al saber que les permita saber y trabajar en esos contextos. A partir de ello y de la interrelación pedagógica que existe entre estudiante, profesor y conocimiento, se va a plantear la propuesta que les voy a enmarcar que se desarrolló con las niñas de grado noveno. ¿Qué se hizo? Entonces, a partir de los esquemas que se realizan y el proceso de coach, que es una preconferencia, la conferencia, la postconferencia, pues finalmente digamos unos aprendizajes que nos permite pues dar hoy a conocer lo que ustedes están observando el día de hoy. Lo primero, pues a partir de la preconferencia de las dos cosas que les comenté al principio, de la necesidad de enfocar el vínculo nominal y visual con los estudiantes en clase, surge la idea de desarrollar 3 mecanismos para trabajar en la conferencia y observarse y analizarse. El primero, dentro de la explicación teórica del átomo, nombrada es el énfasis del trabajo de 2 mujeres científicas. En este caso fue Marie Curie y María Goenberg, que trabajaron la construcción tanto de la reactividad como la construcción del núcleo del átomo a partir de la paridad de neutrones y protones que permitiera la estabilidad del núcleo. La segunda parte era un discurso motivador constante, es decir, un reconocimiento de los logros de las niñas cada vez que alcanzaban algo, felicitarlas, empoderarlas, hacer mucho uso de los sellos en pro de que reconocieran sus avances en cada una de las explicaciones y ejercicios. Y finalmente, una nominación del grupo y ejemplos en femenino. Muchas veces cuando estamos dando la clase decimos, no sé, estudiantes, ustedes deberían entonces buscar como decir nosotros deberíamos, sino decir nosotras deberíamos trabajar, es decir, ese enfoque de género dando los ejemplos o nombrando como las científicas, las construcciones teóricas de las mujeres que trabajan en ciencia, es decir, haciendo esa entonación y figuración de lo femenino permite un acercamiento de las estudiantes hacia la ciencia. ¿A qué llegamos? Finalmente, esa es una encuesta de cierre, que son las 4 preguntas que ustedes van a observar a partir de reconocer qué datos nos otorga las niñas a partir de lo que sintieron, vivieron y comprendieron de lo que hicimos. La primera pregunta, siento que la clase de química me motivó a saber más de ciencia. Tenemos que un 87.7% de las total encuestadas, que son prácticamente el 57 niñas de 65 que teníamos, pues es un buen dato, y 12.3%. Para ampliar un poquito esta pregunta, la segunda pregunta emergía a partir de las razones que daban el por qué esta respuesta. Como vemos, los números en respuestas afirmativas, ahorita en comparación con las respuestas negativas, pues son muchos más altos porque hubo más respuestas afirmativas. Hay algo interesante y es que empiezan a verse que
cosas que empiezan a emerger, como les planteaba de la construcción teórica, y es la unión con nuevos temas, el gusto por los temas, las nuevas temáticas, y algo importante es buscar la conexión y la relación con el mundo, que pues se logra, algunos datos nos están otorgando ahí y empiezan a observarse ciertas líneas que le permite a las chicas sentir que la clase les aporta en su construcción personal. Algunas lo dicen puntualmente en las encuestas, por eso van a estudiar IB, por eso metieron la química IB o van a estudiar carreras que tienen que ver con ciencias. Frente a las razones de la respuesta negativa, algunas decían que es la dificultad para entender, que la necesidad de ayuda externa, la intimidad en los temas, no se emocionó y sentían que había muchos términos rondando frente a la clase. A la tercera pregunta sobre si consideran necesario hacer un énfasis sobre diferenciación de género en la clase de ciencias, es decir, a la actividad que se hizo propiamente de Marie Curie, la tenemos aquí en una imagen, el 89.5% dijo que sí, el 10.5% dijo que no. Es interesante ver aquí que gran parte de los estudiantes sienten que sí es necesario hacer este énfasis. Para buscar los argumentos de esta pregunta, no, algunas estudiantes quisieron argumentar el por qué respondían, de las cuales del sí, pues planteaban que se generaba conciencia frente a los retos, que era parte de la historia, era necesario conocerlo, reconocimiento de la mujer en la ciencia, relación con los temas y más cercanía con la clase. Es importante reconocer aquí algo y es que empieza a surgir esa conexión interdisciplinar entre lo que se enseña con química y la conciencia de los retos actuales y sociales que existen, e incluso con el conocimiento social que puede emerger a partir de conocer en qué momento o contexto emerge en sus conocimientos de la ciencia. Hay algo interesante y es que las respuestas que tienen argumentos del no están haciendo énfasis en que estuvo chévere lo de Marie Curie, es decir, que les parece interesante, pero pues no sienten que sea tan necesario. Pero es interesante ver que aquí las estudiantes también reconocen que son momentos que en otra manera no sienten que deban hacerse, pero sienten que pueden ser como conexiones frente a la clase. Frente a la última pregunta, ¿cómo me sentí en química? Surge aquí una nube de palabras. Vemos que la palabra que más emerge es curiosidad, que se siente curiosa, se siente retada, se siente interesada. También surgen algunas palabras que deben hacerse análisis, como la frustración, algunas se sentían que era muy difícil, nerviosas, estresadas. Vemos que hay como una conexión positiva en el sentido de que está permitiendo que las niñas se muevan hacia la curiosidad, hacia sentirse retadas, interesadas, pero también emergen algunas cosas que es importante uno tenerlas en cuenta. Cuando dicen que se sienten confundidas, que se siente frustrada, estresada, ¿cierto? Es interesante porque entonces empieza a emerger, como lo vamos a ver ahorita, unos aprendizajes necesarios para el desarrollo puntual de esta propuesta en otros escenarios. De estas palabras me parecen dos palabras muy importantes que emergen no solo en una estudiante, sino en varias, por eso emergen de mayor tamaño y es aceptada y diferente. Es decir, reconocen ellas que la clase les permite estar en un espacio seguro y les permite reconocer su diferencia también frente a su proceso de aprendizaje. A partir de eso vemos pues ciertas cosas que quiero mostrarles hoy. Estas son evidencias de la encuesta que se hizo con las niñas. Aquí vemos alguna que pues planteaban que los temas les parecían interesantes, por eso metí química y vi. Otra que incluso reconoce la actitud y el modelo del profesor frente a que le interesara la ciencia. Aquí vemos que es un bastante interesante, le permitió reconocer pequeños aspectos de la vida, reconocer temas que no están familiarizados, sentir que la ciencia todos somos iguales, una hace énfasis de nuevo al profesor, actitud, amabilidad y paciencia. También tenemos visiones de no, donde se dice, pues está la ciencia no es lo mío, me intimidó bastante la clase, pues no entendí en incontables veces y hacen entonces hincapié también en reconocer aquellos no, aquellos sentimientos negativos, cómo podría uno poderlos desarrollar en el sentido de enfrentarlos, pero motivar a todas las niñas. Aquí dicen que me gustó la materia, no me motivó a saber más, es decir, como cumplí, pero pues falta más, pero sería interesante uno, bueno, pero tampoco es buscarlo, ¿no? Que todas sepan o quieran saber de ciencia, pero interesante. Aquí hay algo que emerge también en otra encuesta y esa es un poco confusa para mí esta materia, me enreda mucho con los términos, se vuelve un poco frustrante. Vemos que cuando hay una
poca comprensión de los conceptos, puede generarse una situación de estrés frente a la vinculación de la materia. Por eso se hace necesario como reconocer qué otros mecanismos didácticos le permitiría a uno poder desarrollar una clase en la que todas las niñas sintieran como, bueno, estoy entendiendo. O sea, es difícil, estoy entendiendo qué es lo que algunas percibieron. Aquí tenemos, para cerrar, aprendizajes, dificultades y recomendaciones. Como dificultades, las tengo en color rojo. La primera, vincular los temas. A veces es difícil poder vincular los temas en el sentido de que cuando ampliamos un poco la construcción sociohistórica dentro de la clase, pues frente a los tiempos podemos correr el riesgo de que no logremos comprender el concepto y nos centremos como en las discusiones socioculturales, que es importante, pero que también permite como que uno haga un balance. Segundo, es una dificultad grandísima y también evidencia el por qué la importancia de esto es encontrar información. Hay poca visibilidad del trabajo femenino en la ciencia, es decir, hay construcción de las científicas actuales, pero como el núcleo temático de noveno es la construcción teórica de la materia, el tipo de materia, átomo y enlaces, en esas construcciones teóricas hay poco énfasis a mujeres que trabajaron en esos campos, entonces a veces se hace complicado. Una recomendación podría o un trabajo podría ser tratar de visibilizar mujeres que actualmente trabajan en esos temas. Aprendizajes en amarillo, entonces está el acercar la clase. Fue muy interesante reconocer que muchas niñas sentían un espacio seguro para ser como ellas, como creían, sus posturas y demás. También permite establecer nuevos espacios, no solo intrapersonales, sino interpersonales, es decir, focalizados a reconocer de qué manera ellas trabajar o potencializarse como seres dentro de carreras de ciencia o metiendo en el mediano plazo materias de IB o pensando en estudiar química o alguna carrera que tuviera que ver con ciencias. Algunas recomendaciones, pues pensarse en ampliar el trabajo, es decir, esto emergió en un punto central donde se utilizó dos científicas particulares, pero sería interesante como que en todo el semestre estuvieran desglosando diferentes científicas, de pronto generar un mural donde se establezcan mujeres que trabajan la química, podría ser interesante. Y algo que emerge incluso del marco teórico de referencia que lo planteaba un texto, y es trabajar con los niños, es decir, también establecer con los niños que ellos desde la paridad empiecen a reconocer que también hay mujeres trabajando en ciencia. Y algo que planteaban algunos autores es quitar esa idea de que la ciencia es una ciencia difícil, es una ciencia exacta y por lo tanto solo hay cabida para los hombres. Finalmente quiero agradecerles. Este es un espacio de discusión y de aprendizaje muy interesante. Creo que me permitió a mí desarrollar nuevos enfoques frente a cómo ser maestro, a cómo enfrentarme a pues, la dificultad también de enseñar de una manera diferente. Les agradezco mucho la atención. Cualquier pregunta, estoy atento a responderla.